Entonces lo que vamos a ver ahora es la familia Mucidae. A ver, recuerda, hemos hecho en insecta y micro. Después anatruba, autóctonos, después hemos hecho la primera parte, con los mosquitos. Ahora vemos la familia Mucidae, que es moscas. Mosca doméstica es esta, ya todos lo conocen. Miren, lo interesante es un par de alas, ojos grandes, antenas pequeñas, franjas en el dorso, 4 franjas de color blanquecino y patas llenas de pelos y de cerdas. Es de color gris parduzco de 5 a 7 milímetros. Ojos grandes, compuestos, antenas pequeñas. Un par de alas membranosas y un par de balancines. Recuerden, los balancines son para el equilibrio. Aparato bucal remojante y chupador. ¿Qué quiere decir? Que esta mosca secreta saliva sobre un sólido, por ejemplo un terrón de azúcar. Secreta saliva en el suelo y el cuerpo absorbe. Por eso tienen remojante y chupador. Su metamorfosis es huevo, larva, pupas y arroyo. Todo su ciclo 3 semanas. Por eso es muy frecuente estos insectos. El huevo es de 0.8 a 1 milímetro, son blanquecinos y los coloca en grupos de 500 a 1000. Esto es interesante porque a veces es frecuente, me han traído una vez un pollo a la brasa, no de obsequio, sino porque el pollo en la parte interna se ve el esternón, ¿no es cierto? Está abierto y hay restos de sangre y la señora estaba preocupada porque hacía como el arroz, lo más pequeñito que el arroz. Y un grupo de unas estructuras raras. Entonces sacamos, vimos al microscopio, eran huevos de mosca. Cerca de 1000 huevos en un solo sitio, ¿no? Entonces, esto es frecuente encontrar esto, pero normalmente ¿dónde ponen los huevos las moscas? En los lugares donde hay restos orgánicos, basura, restos orgánicos en descomposición o en el estiércol de animales. Luego, las larvas son ápodas. Las larvas son como pequeños gusanos blanquecinos, de 1 centímetro más o menos. Y tienen aparato bucal masticado. O sea, las larvas se alimentan de restos orgánicos. Vamos a ver una larva acá. Las larvas son así como estas. Exactamente iguales, pero este es de Callitroba o Cocleoma. Estos son más grandes. Estos miden 1.3 milímetros, centímetros, 1.3, o sea, 13 milímetros. Las de musca doméstica alrededor de 10 milímetros y son más delgaditas. Y tienen también esta parte que es el escleridio, que es una estructura córnea en el extremo opuesto donde están los espiráculos. Estos son espiráculos respiratorios y acá está el escleridio. Y con eso rompe los tejidos, rompe las sustancias para alimentarse. Entonces, muy parecido a esto, son vermiformes las larvas de esto. Pero los espiráculos respiratorios son totalmente diferentes. Esa es la manera de identificar las larvas. Entonces, para hacer la taxonomía de larvas, hay que ver los espiráculos respiratorios. ¿Qué más? Las pupas tienen forma de barril, un barrilito oscuro, casi negro, y esas se encuentran en el suelo, en la tierra. Ya estos no se alimentan, viven 3 días como pupas. Y después sale el adulto
ya todos ustedes conocen, que tiene hábitos diurnos o vuelos muy largos, 30 kilómetros y viven 30 días. ¿Qué importancia tienen en salud? Son vectores mecánicos, no son parásitos, son vectores mecánicos. Y hay factores de la mosca, biológicos, del ambiente y del hombre, que hacen que estos insectos sean muy frecuentes, tengan una alta presencia en cualquier sitio. Son cosmopolitas, en cualquier ciudad se pueden encontrar. ¿Qué factores biológicos que tienen una gran capacidad de reproducción? Colocan cerca de 1000 huevos. Que sus ciclos se aceleran con el aumento de la temperatura. Que utilizan para el desarrollo de sus larvas cualquier tipo de materia en descomposición. Y finalmente tienen un olfato muy desarrollado, sumamente desarrollado. Incluso superan al olfato de perros y otros animales. Basta que ustedes pongan un poco de materia orgánica en descomposición rápidamente, siempre y otra capacidad que tienen si ustedes eliminan, digamos que en esta habitación hay 5 moscas, capturan a 2, al poco rato aparecen otras 2 y se restablece toda la cantidad de moscas que hay. Por eso que el control de adultos no es tan efectivo, es más efectivo el control de larvas, porque los adultos rápidamente se redistribuyen. Y del ambiente, ¿qué factores del ambiente? Ya hemos dicho la temperatura, ¿no? Después lugares donde hay gran cantidad de restos orgánicos, basurales o materia orgánica en descomposición o estilo. Y factores del hombre, fundamentalmente la falta de higiene de la vivienda, el colocar la basura en lugares que no tienen tapa y tenerlos por muchos días ahí. Las moscas se desarrollan de huevo hacia larva y larva, bueno, demoran unos 2 o 3 días más. Entonces no hay que esperar la basura pues 5, 10, una semana, ¿no? Entonces cuanto antes, pero siempre debe estar con un recipiente y contacto. La profilaxis, lo único que hay que hacer es proteger la vivienda, sobre todo el comedor, la cocina, donde se manipulan alimentos, con mallas en las ventanas, en las puertas, para que no ingrese. Y también cubrir los alimentos cuando están guardados, ¿no? Cubrirlos con una tapa, con alguna malla para que no entren las cosas. Eso es todo, entonces. Ahora vamos a ver otra mosca que es Dermatobia omnis. Dermatobia omnis es una mosca muy frecuente en zonas de selva o ceja de selva. ¿Por qué se van todos? ¿Qué clases? Se supone que tienen un horario. Entonces, esta mosca que tiene color verdoso, miren, tiene ojos grandes, es igual que cualquier mosca, pero mide a 12 a 13 milímetros, un poco más grande. Y tiene el aparato bucal atrofiado, es la característica. Entonces ya no tiene por qué acercarse a los animales o al hombre para buscar alimentos. Tiene un aparato bucal atrofiado. Entonces, ¿qué hace para poder colocar sus huevos? Utiliza un mecanismo que se llama foresia. Una foresia con F. Foresia. Es un mecanismo por el cual esta mosca captura en el vuelo a un mosquito hematófago y coloca sus huevos sobre el abdomen de este mosquito. Y entonces el mosquito es hematófago, entonces va a buscar sangre, se acerca a los animales o al hombre y en el momento que va a picar, deja caer los huevos que le puso la mosca. Y entonces con la temperatura rápidamente eclosiona y sale una larvita que se introduce a la piel.
tiene capacidad de introducción. A esta mosca también le dicen mosca tornillo, porque sus larvas, miren, parece un tornillo, tiene espinas acá, como puntas. Y esta es la forma que tiene la larva 1, que es como una maraca. La larva 2 también, un poco más grande, y esta es la larva 3, que mantiene sus espinas, pero ya no tiene la forma de maraca. Entonces se forma hasta larva 3. Y una vez que se larva 3, cae al suelo y se convierte en pupa y después en larvas. Entonces, la miasis que produce esta mosca es justamente por las larvas que necesitan desarrollarse en mamíferos o en animales. Y la miasis que produce se llama miasis forunculosa. ¿Por qué? Porque se parece al forúnculo. ¿Quién me dice qué produce el forúnculo? Muy bien, el estafilococo. Y entonces produce lesiones crateriformes, así como esta. Lesiones crateriformes, parece un cráter, ¿no es cierto? Y si uno aprieta, va a salir pus. Eso es en un forúnculo. Los forúnculos generalmente se producen aquí en el cuello o en el cuero cabelludo. Pero esta se llama miasis forunculosa o forunculoide, o sea que se parece a la lesión. Pero dentro no va a haber pus, va a estar muy largo, ¿no es cierto? Y entonces la larva coloca acá sus espiráculos respiratorios. El extremo, ¿se acuerdan? De tipo maraca, en un extremo tiene los espiráculos. A veces suele salir por un momento y otra vez se introduce, ¿no? Entonces, ¿qué harías con un paciente que está así, con la larva? ¿Cómo lo ayudas? ¿Ah? ¿Jalas la larva? No, nunca se le jala la larva. Se va a romper porque han visto las espinas que tiene, es como un tornillo, no va a salir. Entonces hay que usar otra técnica para empujar. Entonces da aumento de temperatura, da mucha molestia, mucho dolor y esta es la larva, ¿no? Que está acá. Puede salir, pero tiene su técnica para salir. Si uno la saca rápidamente se va a ver. Entonces, ¿qué hace la gente frente a esta miasis? Es una miasis de piel sana, recuerda. Es el mosquito el que viene a picar y deja los huevos y entonces la larva entra en la piel completamente sana. Lo que hace la gente es ponerle algo que tape y no la deje respirar. Pueden poner barro, otras veces hierbas o goma de mascar, qué sé yo, todo. Lo único que hacen es matar a la larva, pero la larva se queda dentro y comienza a destruir mientras no puede respirar. Entonces comienza a destruir más el tejido. ¿Qué debemos hacer nosotros? Poner un poquito de anestesia, un pequeño corte con el bisturí para que pueda salir completamente la larva. Se saca esta larva y se pone antisépticos y una sutura, 2 puntitos o un punto, dependiendo del tamaño. Y se acabó el asunto, ¿no es cierto? Así evitamos infecciones, todo. Van a encontrar en internet miles de cosas, pero tienen el riesgo de que se infecte y cree más problema del que había. Ese es el problema. Pero, ¿cómo evitamos tener esto? Si vamos a ir a selva, vamos a sufrir de estas. Entonces, ¿cuáles son los sitios que prefiere esta miasis? El cuello, el cuero cabelludo, los hombros generalmente. Entonces, usar ropa con manga larga, con cuello, o de lo contrario una pañoleta, porque estamos en selva, o sea, no se va a poner una chompa, pues, ¿no? Pero tela que cubra, pero delgada. Y para los que tenemos poco pelo, un gorrito, ¿no? Un sombrero, siempre protege. Entonces, de esa manera hacemos la profilaxis. También se puede usar repelentes. ¿Por qué? No repelentes para los moscos, porque a los moscos ni la vamos a ver. ¿A quién vamos a repeler? Al mosquito de la cola.
En los animales es un problema porque se produce esto y malogra las pieles de los animales. Entonces ya no sirven para fabricar cuerpos, ¿no? Los ganaderos no les gusta esta larvita. Bien, ese es entonces Dermatobia omnis, recuerden. Llamado también, hay un montón de nombres tiene, pero le ponen como termita. Produce miasis monoculosa de piel sana. Hay otra mosca que se llama Callitroga omnivorans o también Cocleoma omnivorans. Callitroga o Cocleoma. Esta mosca más bien tiene tintes azulados, también mide 12 o 13 milímetros y también tiene el aparato bucal. Pero esta mosca tiene un olfato muy desarrollado y siente el olor de las heridas frescas. Apenas uno se hace una herida y esa sangrecita que sale, eso despierta un olor descartado por los ojos. Entonces inmediatamente se acercan y van a colocar los huevos en la herida. Entonces esta es una miasis de heridas. Entonces de ahí empiezan las larvas, primer estadio, segundo estadio, tercer estadio, y van alimentándose el tejido. Entonces esta es una miasis bastante preocupante. Este es el espiráculo respiratorio, mira, tiene 3 paquetes. Cada especie es diferente. Por ejemplo, mosca doméstica, esto tiene 3 pedazos como en espiral, ¿no? En zigzag, 3. Pero este es Cocleoma omnivorans. Y la larva es grande, como hemos dicho, más grande que la larva de mosca. ¿Han visto las larvas de moscas? Son gusanitos blancos, pequeñitos. Este es mucho más grande. Y tiene pues los espiráculos respiratorios diferentes. ¿Y qué lesiones produce? Por ejemplo, esto, miren, este paciente tiene acá un montón de larvas, ¿no? Y no es tan raro esto, ¿eh? Es relativamente frecuente. Nosotros hemos tenido un niño de 8 años que llega aquí al ¿cómo se llama? San Juan de Dios, a la clínica San Juan de Dios, en total abandono, y todo el cuero cabelludo estaba lleno de moscas. Basta apretar por un sitio, inmediatamente salían las larvas. Estas larvas las hemos cultivado. ¿Cómo se cultivan las larvas? Se colocan en un recipiente con arena, un pedacito de carne y con un tul encima. Después desapareció la carne, desapareció la larva y a los pocos días sale el adulto, ¿no? Ya para volar. Entonces, eso es lo que hicimos con este. Pero finalmente tuvo que hacerse una limpieza quirúrgica. Hay que hacer limpieza quirúrgica. Entonces, esta es una miasis cutánea por Callitroga omnivorans. Hay otra miasis que también es frecuente, pero en el ganado, fundamentalmente el ganado ovino. Esta es una mosquita más o menos amarillenta y que produce lesiones más bien en los senos paranasales de los animales. Entonces coloca no huevos, sino larvas. Esta es una mosca que es larvípara. No coloca huevos, sino unas larvitas y las coloca en las narinas del ganado ovino. Y de ahí se introducen a los senos paranasales, causando mucha molestia en el animal, que no se alimenta bien, que no puede, digamos, tener buena leche, o carne, o lana, etc. Entonces es una pérdida para los ganaderos. Y el animal se inquieta cuando ya está la larva 3, vean acá, larva 3, ya todavía larva 2, pero la larva 3 ya molesta mucho al animal, entonces mueve la cabeza, estornuda y finalmente cae la larva 3 al suelo para convertirse en pupa y después en adulto. En el hombre, ¿qué lesiones produce? Felizmente, pues no mucho.
generalmente pone las larvitas en los ojos. Y esta larva se mete al ojo y se queda atrapada en el conducto lacrimal. Y ahí se queda atrapada, no desarrolla el ojo. Y entonces hay que limpiar con una torunda de gasa, se raspa hasta que cae, se sale del conducto. Los oftalmólogos son los perros en sacarlas rápidamente estas larvas. Ese es oestus ovis. Generalmente el problema es que la gente se queda dormida en lugares donde hay muchos animales, ¿no? Entonces hay mucha mosca ahí y eso no ocurre. Bien, estas entonces son tres miasis las más importantes. Sin embargo, hay muchas miasis, así como la miasis accidental por mosca doméstica, ¿se acuerdan? En pacientes con escaras, pero hay también de personas aparentemente sanas en fosas nasales, ¿no? Detrás en los tabiques, en los senos paranasales, incluso los otorrinos siempre encuentran larvas. La persona va a estornudar esto y de repente sale una larvita. Entonces quiere decir que hay más adentro. Entonces los otorrinos tienen que hacer la extracción de estas larvitas. Otras veces en el oído también se meten, menos frecuente, pero pueden entrar. Y hay también miasis rectal, en la parte de la zona anal, rectal, cuando van a defecar, en donde hay muchas moscas, entonces estas moscas rápidamente pueden colocar larvas o huevos en esa zona. También a nivel genital, por el mismo motivo. Entonces, hay miasis genital, hay rectal, por todo sitio puede haber larvas de mosca. Entonces, generalmente los otorrinos son los que más nos envían larvas y estas larvas las identificamos y son larvas que no son parásitas, son larvas del ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces se quedan dormidos en el campo o a veces con alcoholismo se quedan dormidos en la calle y entonces vienen las moscas y es la que va a dejar los huevos para producir miasis de cavidades. Esto se llama miasis de cavidades, no son de piel, sino miasis de cavidades. Entonces, esto es todo un tema. Felizmente ha aparecido un medicamento que no necesita que esté llegándose a sacar la última larva. ¿Cuál es ese medicamento? La ivermectina. La ivermectina se usa cuando es difícil la extracción de todas las larvas y entonces con esto se cura también este problema. Hay que sacar la mayor parte de los que están expuestos, pero si no se puede sacar todos, ivermectina por vía oral. Y entonces esto va a eliminar las larvitas. ¿Sí? Eso es miasis. Con eso terminamos la parte de insectos. Entonces ahora nos toca los arácnidos. Vamos a ver por lo menos un arácnido.
Terminamos clase insecta. Ahora empezamos clase arácnida. ¿Ya? Y en la clase arácnida tenemos ácaros de las patas. Este es el famoso Sarcoptes scabiri, que produce la sarna humana. Entonces, por ejemplo, acá tienen el ácaro. Estos ácaros no tienen ya el cuerpo como los insectos, cabeza, todo eso. Un solo cuerpo, solamente tienen un solo cuerpo. Y además tienen 4 pares de patas. Las anteriores terminan en ventosas, como están viendo acá, ventosas. Y las posteriores terminan en cerdas. Salvo los machos que el cuarto par también termina en ventosa. Entonces, estos ácaros, como ven, tienen espinas, tienen cerdas, y que esto pareciera una cabeza, ¿no es cierto? Es una falsa cabeza porque es el aparato bucal. Simplemente es el aparato bucal. No tienen esa separación de cabezas. Entonces, vamos a ver acá, para que vean, de una vez vamos haciendo la morfología y el ciclo además. Entonces, las hembras, estas hembras miden de 0.3 a 0.45, son más grandes. Las patas anteriores terminan en ventosas y las posteriores en cerdas. Y el macho tiene las patas anteriores más pequeñas, 0.2, 0.25, tienen ventosas, el tercer par también termina en cerdas, pero el último en ventosa. Entonces hay dimorfismo sexual, son más pequeños y tienen esta cara. Entonces la hembra fecundada se introduce en el estrato córneo de la piel. Ahí es donde va a desarrollarse. Es decir, utiliza su saliva para disolver el estrato córneo de la piel. Solo el estrato córneo. Ahí se introduce y va formando el surco acarino, donde va a colocar huevos. Entonces, después esta se queda atrapada en el extremo del surco acarino, produciendo una pápula media transparente que se llama vesícula perlada, como una perla. Entonces, ya vamos viendo características de la vesícula. Surco acarino, vesícula perlada. Y entonces, de estos huevos va a eclosionar y van a salir lo que se llaman las larvas hexápodas. Entonces tiene larvas hexápodas, ninfópodas y adultos. ¿Qué metamorfosis es? Incompleta. Es incompleta porque en realidad es huevos, ninfas y adultos. Lo que pasa es que se habla de la larva hexápoda como larva, porque no podemos decir ninfa. ¿Por qué? Porque por definición ninfa tiene que tener las mismas características del adulto. Y si tiene 3 pares de patas, tiene que tener esa larva. Por eso se llama larva hexápoda. Pero es una metamorfosis incompleta, especial, digamos. Entonces, de ese huevo, que es de 0,10 a 0,15 milímetros, va a salir en 2 o 3 días una larva hexápoda. La larva hexápoda rompe el techo del surco acarino y sale a la superficie. Y ahí se convierte en ninfas, la ninfa autóctona, y que en 4 a 7 días se convierte en adultos. Entonces en la superficie lo que vamos a encontrar son generalmente machos y ninfas, porque la hembra rápidamente se introduce al surco acarino y las ninfas también, o las larvas hexápodas y los huevos están también en el surco acarino. Entonces este es el ciclo de esta parasitosis. Veamos cómo es la sarna humana. La sarna humana es causada entonces por el Sarcoptes scabiri, este ácaro. Y siempre hay un antecedente familiar. Es exclusivamente del hombre, no es de los demás. Este ácaro es del hombre. Y por lo tanto siempre debe haber en la casa alguien que tiene. No es una sola persona, es raro. Si es un lactante, seguramente que la madre.
resto de la familia. ¿Qué caracteriza esta enfermedad? El prurito nocturno intenso. En la noche desesperante. En el día no tanto, pero en la noche sí. En todo el cuerpo. Pero tiene una distribución topográfica. Es decir, no aparecen las lesiones en toda la piel. Prefiere ciertos sitios, sobre todo piel delgada. Por ejemplo, entre los dedos. Después en la cara interna de la muñeca. O en la zona inguinal. O en el abdomen bajo. O debajo del surco mamario. O en el borde de las axilas. O en la cara interna de los muslos. O alrededor de los tobillos, en la cara interna de los tobillos. Esos son los sitios que prefieren. Respeta la cara, la palma de las manos y la planta de los pies. O sea que desde el cuello para abajo se presenta. Pero manteniendo esto. Entonces, los dermatólogos son expertos en esto. Ya saben dónde van a buscar y hacen el diagnóstico prácticamente y no necesitan ninguna ayuda para decir este es sano. Entonces tiene distribución topográfica, el dermatólogo tiene unas lupas enormes con luz que rápidamente pueden distinguir el surco acarino y la vesícula perenne. Todo esto está hecho de diagnóstico. A veces aparecen pápulas, escoriaciones o costras hemáticas puntiformes, sobre todo por el intenso rascado. Las costras hemáticas puntiformes son las que si uno se raspa con una aguja y le sale como puntitos, eso es costras hemáticas puntiformes. Lo interesante es el surco acarino y la vesícula. Entonces el diagnóstico es clínico. Salvo que haya duda o que no responde al tratamiento, entonces el dermatólogo nos emplea para hacer el diagnóstico parasitológico. ¿Cómo se hace el diagnóstico parasitológico? Se buscan las lesiones, ya según la topografía, y con un bisturí, con una hoja de afeitar, se raspa la piel hasta que casi esté para salir. No sale. Y todo eso se recoge en una placa y se pone en el rostro. Cualquier estructura de estos ácaros nos hace el diagnóstico. Pueden ser adultos, huevos o restos, patas, ¿no?, de los ácaros. O también, a veces después del raspado, ponemos una cinta scotch, como el Graham, ¿se acuerdan? Le ponemos en el abdomen y después lo ponemos en un aluminio para que se aplique. Entonces con eso ya se completa el diagnóstico. No es tan difícil hacer el diagnóstico parasitológico, salvo que no sea. Entonces estas lesiones así papulares son típicas de esta enfermedad. Miren, en la cara interna de las muñecas, en la escápula también se suele ver, entre los dedos, la mano, entre los dedos acá de con mayor intensidad. Esta paciente más bien era diabética, entonces ya las lesiones se alteran bastante. Pero acá también tienen lesiones en los miembros inferiores. Y en los lactantes es una cosa diferente. Los lactantes vienen estas lesiones, son típicas de sarco, pero si ustedes se dan cuenta también tienen la cara. Ya hemos dicho que respeta la cara, pero en lactantes no. En lactantes puede estar en la cara, en las palmas y en las plantas de los pies. ¿Ya? Entonces compromete más en lactantes, pero en las demás personas no. Bien. ¿Cómo es el tratamiento? Hay una serie de todos son en realidad insecticidas, acaricidas. Son acaricidas, como el amexano, benzoato de residuos, es muy antiguo. Pomada con tierra del sol, deltamethol. Todos estos vienen en loción y la pomada. Entonces, ¿cómo se hace el tratamiento? Al paciente en la noche no se le baña, sino de frente se le aplica. La persona que aplica tiene que ponerse guantes y le va sobando todo el cuerpo del cuello. Todo el cuerpo tiene que estar con esta loción, con esta crema.
Entonces se aplica el todo. Y al día siguiente esa persona tiene que bañarse. ¿Por qué no se baña antes de aplicar? Porque no, lo que pasa es que el baño caliente sobre todo dilata los poros y estas sustancias son tóxicas. Entonces se puede absorber. Entonces se aplica la loción o la crema y al día siguiente recién se baña, se cambia de ropa personal y de cama, y esto se hace por 4 o 5 días seguidos. Hasta el verano. Felizmente que aparece la ivermectina. Y entonces 200 microgramos por kilogramo de dosis sólida también soluciona el problema de esta alcalosis, ¿no? Esta sarna. Enfermedades de transmisión sexual, o se contagia de persona a persona en la cama, ¿no? Y es favorecida por el hacinamiento y la mala higiene, que no se baña, entonces se transmite rápidamente. Se suelen presentar plagas epidemias en lugares donde hay mucha gente, a veces albergues o cuarteles, entonces se transmite fácilmente. Bien, ¿cómo hay que prevenir esto? La higiene es fundamental, ¿no? Finalmente va con el desaseo y el hacinamiento que también hay que controlar. Sin embargo, hay otra sarna, que es la sarna noruega. ¿Cuál es el agente etiológico? El mismo. Es el mismo. Entonces, ¿qué va a cambiar? El lugar. ¿Cierto? El lugar. Esto se da en ninguno de los pacientes con SIDA, enfermedades inmunosupresoras, uso de drogas, etc. Aquí el prurito es muy intenso y aquí hay compromiso de cara, palmas y plantas, igual que en los rectales. Y las lesiones ya no son como las que hemos mencionado, ya no se ve el surco acarino, la vesícula perlada, ya no se ve nada. ¿Ya se ven? Muchas cosas. Y debajo de cada costra está lleno de ácaros, por eso hay hiperparasitismo. Hemos tenido unas laminitas, ahí les voy a mostrar, de un paciente con SIDA que llega al Seguro Social. Y por SIDA, pero no tienen la suficiente cuidado de el manejo de este paciente y contagió al interno, a las enfermeras, al personal de limpieza, incluso limpieza en las camas, todos los técnicos se infectaron con 7 personas, porque está lleno de ácaros. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad. Es el mismo sarcoma, pero en inmunosupresión. El diagnóstico es clínico, se hace la búsqueda del ácaro de las costras, debajo de las costras, o se puede hacer biopsias de piel para obtener también el diagnóstico parasitológico. Acá tienen, por ejemplo, el ácaro acá también está el ácaro, y hay hiperkeratosis. Entonces, el estudio histológico demuestra hiperkeratosis y acantosis. ¿Qué es la acantosis? Es la profundización de estas papilas, ¿no? Se profundizan mucho las papilas. Entonces hay hiperkeratosis y acantosis, característico de esta enfermedad. Acá hay hábitos de libro, ¿no? Hiperkeratosis, afecta el parásito y las papilas muy profundas. Acantosis. ¿Cómo es el tratamiento? Ivermectina. Acá tiene que darse ivermectina rápidamente, ¿no? Por vía oral. Eso es entonces lo correspondiente a tenemos 2 minutos. Va a faltar el
Otro ácaro que es común es el Demodex folliculorum. ¿Por qué se llamará folliculorum? Porque están los folículos pilosos, principalmente de las pestañas. En realidad es un ácaro que se puede considerar hasta cierto punto comensal, pero cuando prolifera excesivamente o hace asociación con bacterias o con virus, va a producir blefarosis, o sea, inflamación del estómago. Este ácaro, como ven, ya es vermiforme, tiene la forma de un gusanito. Acá tiene un huevo, sacaste el huevo, así alargado. Esta es una larva hexápoda, tiene los mismos ciclos de los cercops. Larva hexápoda y este ya es un adulto, con 4 pares de patas. Y si quieren ver cómo baila esto, este es un más. ¿Y esa es la pestaña? Sí. Ah, ya. Yo le digo el beso del Demodex, porque abajo hay otro. Ay, ¿qué? Le dio un beso y se retiró. Me da un besito. Este es un video. Este es un video, no es de internet, es de un alumno que hizo. Estaba haciendo un trabajo y logró filmar este movimiento. Muy bonito. ¿Ah? Entonces, miren, este es normal, pero este es blefaritis, ¿no? Con estas escamas hay un proceso inflamatorio por la presencia. Entonces, ¿qué hace el ácaro? Bloquea el folículo piloso, pero también afecta las glándulas del melbourne. Y entonces, al afectar las glándulas, puede contribuir a ojo seco. Entonces, no hay este lubricante que debe cubrir el ojo y, bueno, es ojo seco, le echas agua, pero el agua se seca rápidamente. No hay esa película que protege al ojo, ¿no? Es un problema, sobre todo en personas. Esto aumenta con la edad. Con mayor edad, mayor probabilidad de tener excedentes, ¿no? Y algunos cosméticos que irritan el párpado pueden contribuir también. Vean, esta es una blefaritis, ¿no? Todo el párpado inflamado, y eso es por Demodex folliculorum. Hay otro ácaro que es más pequeño. El Demodex mide 300 micras, pero este se llama Demodex brevis. Es más pequeño, mide 100 micras y no parasita los folículos pilosos, sino parasita las glándulas sebáceas y contribuye a lo que es el acné. Muchas veces el acné está desencadenado por este ácaro que obstruye la glándula sebácea y empieza lo que es la inflamación de la glándula que conocemos como acné. ¿Y dónde está este ácaro? En la cara, en el surco nasogeniano, generalmente es donde mayormente se encuentra estos ácaros. ¿Cómo se hace el diagnóstico de estos ácaros? Para Demodex folliculorum se sacan dos pestañas de cada átomo, dos arriba, dos abajo, dos acá, y se examinan al microscopio. Puede examinarse con suero fisiológico y han visto el movimiento. Pero a veces hay muchas escamas, no se puede ver, se puede poner silol, ¿no? O una sal de potasio, hidróxido de potasio, que disuelve estas escamas y se puede ver mejor. Eso es para Demodex folliculorum. Y para Demodex brevis, ¿qué se hace? Se raspa con un bisturí el surco nasogeniano y se pone una laminilla y ahí se pueden encontrar los Demodex brevis. Así se ve mejor. El tratamiento, hay una serie de sustancias que se pueden utilizar: permetrina, clotamicol, malatión, mesotrón.
Esta era muy buena, pomada de óxido amarillo de mercurio, y pero ahora apareció la ivermectina, que nos ha solucionado el problema. Porque hay que tener cuidado de que no entre a los ojos. Estas sustancias son tóxicas. La ivermectina se da por vía oral, tratamiento y se acaba el problema con ivermectina. Bien, eso es, entonces ahí nos quedamos.